A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado dar respuesta a las grandes preguntas que definen nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá de lo que podemos percibir con nuestros ojos? Estas interrogantes han originado una amplia gama de creencias, filosofías y sistemas de pensamiento, cada uno con la intención de descubrir los misterios del universo y nuestro rol en él. Sin embargo, entre todas las corrientes espirituales y filosóficas que han surgido a lo largo del tiempo, pocas han sido tan intrigantes y controversiales como el gnosticismo. Este movimiento ancestral, cuya visión fue considerada herética por las instituciones religiosas dominantes, planteó una concepción radicalmente distinta del cosmos, el alma humana y la naturaleza de la realidad. En esta ocasión, te invito a explorar un texto vedado por los gnósticos, un libro que intenta rescatar y examinar las ideas que alguna vez fueron silenciadas, ocultas bajo el peso de la ortodoxia y el temor al conocimiento prohibido. El gnosticismo, cuyo nombre proviene del término griego gnosis, que significa conocimiento, no es únicamente una religión o una filosofía, sino una búsqueda profunda y personal de la verdad espiritual. Para los gnósticos, el mundo material en el que vivimos no es una creación divina perfecta, sino una prisión que mantiene nuestras almas cautivas. Según sus enseñanzas, el universo fue generado por una entidad inferior conocida como el Demiurgo, quien, junto con sus servidores, los arcontes, gobierna este reino de ilusión y oscuridad. En este escenario, el ser humano es visto como una chispa divina atrapada en un cuerpo mortal, destinada a despertar y liberarse de las cadenas de la materia para regresar a su origen primordial, el Uno, la fuente de toda existencia. Estas ideas, que desafiaban abiertamente las narrativas religiosas de la época, fueron consideradas peligrosas y subversivas, lo que llevó a la supresión sistemática de los textos gnósticos y al rechazo de sus seguidores. Este libro surge de la firme convicción de que el conocimiento prohibido merece ser redescubierto y comprendido en su totalidad. A lo largo de los siglos, los escritos gnósticos permanecieron ocultos, ya sea en bibliotecas secretas o destruidos por aquellos que temían su poder transformador. Sin embargo, gracias a hallazgos recientes, como los manuscritos de Nag Hammadi descubiertos en 1945, hemos podido recuperar fragmentos de esta sabiduría ancestral. Aunque incompletos, estos textos ofrecen una ventana invaluable a un sistema de pensamiento que desafió las normas de su tiempo y sigue teniendo relevancia en la actualidad. A través de las páginas de este libro, nos adentraremos en las enseñanzas gnósticas, desde su compleja cosmología hasta sus prácticas espirituales, para descubrir cómo estas ideas pueden ayudarnos a comprender mejor tanto el pasado como nuestro propio viaje interior. Pero este no es solo un libro sobre historia ni una simple reconstrucción de antiguas doctrinas. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con el saber, la verdad y el poder. En un mundo en el que la información está al alcance de todos, pero donde la sabiduría parece ser escasa, el gnosticismo nos recuerda que el verdadero conocimiento no reside en libros ni en palabras, sino en la experiencia directa y personal de la realidad. Este texto nos conducirá a través de los principios fundamentales del gnosticismo, explorando conceptos como el demiurgo, los arcontes y la gnosis, mientras invita a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar respuestas más allá de lo evidente. El propósito no es aceptar ciegamente estas enseñanzas, sino utilizarlas como herramientas para expandir nuestra conciencia y profundizar en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Al sumergirse en estas páginas, es esencial recordar que el camino hacia el conocimiento oculto no es sencillo. Requiere valentía para enfrentar verdades incómodas, paciencia para desentrañar misterios complejos y apertura para aceptar que no todas las respuestas son claras ni definitivas.
Sin embargo, si decides continuar, encontrarás algo más valioso que simples respuestas, una nueva manera de ver el mundo y tu lugar en él. Este libro no pretende imponer una verdad absoluta, sino ofrecerte las herramientas necesarias para descubrir la tuya propia. Así que respira profundo, abre tu mente y prepárate para emprender un viaje que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Bienvenido al misterio oculto. Bienvenido al conocimiento prohibido. En su primer capítulo, se aborda el origen del conocimiento prohibido. El gnosticismo, como movimiento espiritual y filosófico, no nació en aislamiento ni en un vacío histórico. Fue el resultado de la convergencia de ideas y tradiciones que se entrelazaron en los primeros momentos de la civilización occidental. Para comprender completamente el origen de ese conocimiento prohibido que los gnósticos defendían, es fundamental retroceder en el tiempo y explorar las influencias que dieron forma a este enfoque del pensamiento. Desde las antiguas tradiciones místicas de Egipto y Persia hasta los debates teológicos del judaísmo helenístico y las primeras comunidades cristianas, el gnosticismo emergió como una respuesta radical a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo, el alma humana y el propósito de la existencia. Estas ideas, aunque profundas y transformadoras para quienes las acogieron, pronto se convirtieron en objeto de controversia y represión por parte de las instituciones religiosas dominantes, cuyos líderes veían en ellas una amenaza directa a su autoridad y a las narrativas ortodoxas que sustentaban el orden social y espiritual. En sus primeros días, el gnosticismo no era un movimiento homogéneo, sino un conjunto diverso de creencias y prácticas que compartían ciertos principios comunes. Estas enseñanzas se desarrollaron en un contexto de intercambio cultural e intelectual sin precedentes, especialmente durante el período helenístico. Cuando las conquistas de Alejandro Magno conectaron vastas regiones del mundo antiguo y permitieron el intercambio de ideas entre culturas tan variadas como la griega, la egipcia, la persa y la hebrea. En este contexto, los gnósticos asimilaron elementos de la filosofía de Platón, las mitologías orientales, el misticismo judío y las tradiciones esotéricas egipcias, fusionando estas corrientes en un sistema singular que desafiaba las concepciones tradicionales sobre la divinidad y la creación. Por ejemplo, mientras las religiones convencionales de la época presentaban a Dios como un creador benevolente y todopoderoso, los gnósticos ofrecían una visión más compleja y sombría. Según ellos, el universo material no era una obra perfecta, sino una cárcel creada por una entidad inferior conocida como el demiurgo, quien había reemplazado al verdadero Dios trascendental. Esta noción subversiva no solo contradecía las narrativas religiosas dominantes, sino que también planteaba serias interrogantes sobre el rol de las instituciones eclesiásticas y su relación con lo divino. El surgimiento del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era marcó un cambio significativo en la historia religiosa. En sus primeras etapas, el cristianismo era una fe fragmentada y diversa, con múltiples interpretaciones acerca de la naturaleza de Jesús, el significado de su mensaje y la salvación. Los gnósticos cristianos, como Valentín y Basílides, integraron las enseñanzas de Cristo en su propia estructura doctrinal, interpretando su vida, muerte y resurrección como símbolos de la lucha del alma por liberarse de la materia y regresar a su origen divino. Sin embargo, estas interpretaciones pronto chocaron con las comunidades cristianas que buscaban establecer una ortodoxia clara y uniforme. Para los líderes de estas comunidades, las ideas gnósticas representaban un problema por varias razones. En primer lugar, desafiaban la noción de un único Dios creador y benevolente, reemplazándolo por una cosmología dualista que presentaba el mundo material como una creación defectuosa. En segundo lugar, enfatizaban la importancia del conocimiento personal y directo,
gnosis, sobre la fe institucionalizada, socavando así la autoridad de los clérigos y las estructuras jerárquicas. Finalmente, muchas de estas enseñanzas solo eran accesibles para un grupo selecto de iniciados, lo que suscitaba sospechas de elitismo y exclusividad. A medida que el cristianismo ganaba fuerza, especialmente después de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano bajo el mandato de Constantino en el siglo IV, las tensiones entre las corrientes gnósticas y las ortodoxas llegaron a su punto máximo. Los líderes eclesiásticos, preocupados por mantener la unidad doctrinal y consolidar su poder sobre las masas, llevaron a cabo una campaña sistemática para suprimir las enseñanzas gnósticas. Los textos considerados heréticos fueron confiscados, destruidos o prohibidos, y sus seguidores fueron perseguidos, excomulgados o marginados. Este proceso de represión culminó en el Concilio de Nicea en el año 325, cuando se definió el canon bíblico oficial y se excluyeron deliberadamente los escritos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Apócrifo de Juan, que ofrecían interpretaciones alternativas sobre la figura de Jesús y su mensaje. Aunque algunos de estos textos sobrevivieron, ocultos en bibliotecas secretas o en comunidades aisladas, la mayoría se perdieron para siempre, dejando solo fragmentos dispersos que los estudiosos modernos intentan reconstruir. No obstante, la represión del gnosticismo no logró erradicar por completo su influencia. A lo largo de los siglos, sus enseñanzas persistieron de manera oculta, infiltrándose en movimientos esotéricos, filosóficos y artísticos que desafiaban las normas establecidas durante la Edad Media. Por ejemplo, grupos como los cátaros en el sur de Francia adoptaron principios gnósticos, considerando el mundo material como una creación maligna y buscando la liberación espiritual a través de rituales y prácticas ascéticas. Aunque estos movimientos también fueron duramente reprimidos, sus enseñanzas dejaron una huella profunda en la cultura europea, influyendo en figuras como los alquimistas renacentistas y los filósofos iluministas. En el siglo XX, el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto en 1945 dio lugar a un resurgimiento del interés académico y popular en el gnosticismo, revelando textos que habían permanecido ocultos durante casi 2000 años. Estos documentos no solo ofrecieron nuevas perspectivas sobre las enseñanzas gnósticas originales, sino que también demostraron su vigencia en un mundo que aún enfrenta las mismas preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida y la naturaleza de la realidad. Actualmente, el estudio del gnosticismo nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre el poder del conocimiento prohibido y su capacidad para desafiar las estructuras de poder y las narrativas dominantes. Las enseñanzas gnósticas, aunque antiguas, resuenan profundamente en nuestra era moderna, donde la búsqueda de la verdad personal y la resistencia a las imposiciones externas son temas cada vez más pertinentes. Al examinar el origen de estas ideas, no solo comprendemos mejor el contexto histórico que las forjó, sino que también podemos apreciarlas como herramientas para cuestionar nuestras propias creencias y expandir nuestra conciencia. Así, mientras avanzamos, es importante recordar que el conocimiento prohibido no es simplemente una reliquia del pasado, sino una llama viva que sigue iluminando el camino hacia la verdad. Con esto en mente, nos adentramos en los misterios que constituyen el núcleo mismo del gnosticismo. En cuanto a la cosmología gnóstica, esta visión del universo no lo presenta como un lugar de perfección divina ni como una creación amorosa de un Dios omnipotente, sino como un reino de ilusión y oscuridad, diseñado para mantener cautivas las chispas divinas que residen en cada ser humano. Esta concepción radical del cosmos está en el centro del gnosticismo y representa una ruptura total con las narrativas tradicionales sobre la creación y la naturaleza de la realidad. Para los gnósticos,
el mundo material en el que vivimos no es una manifestación directa del verdadero Dios trascendental, sino una prisión creada por una entidad inferior conocida como el Demiurgo, quien, junto con sus subordinados, los arcontes, gobierna este reino de sombras y engaños. A través de esta cosmología, los gnósticos ofrecieron una explicación profunda y, a menudo, inquietante sobre por qué el sufrimiento, la injusticia y la confusión parecen dominar nuestras vidas, señalando, a su vez, un camino hacia la liberación espiritual que comienza con la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y origen. En el núcleo de la cosmología gnóstica se encuentra el concepto del demiurgo, una figura compleja y polémica que desafía las nociones convencionales de divinidad. Según los textos gnósticos, el demiurgo no es el creador supremo del universo, sino una entidad inferior que surgió, ya sea por accidente o error, en los reinos superiores de la existencia. Con una arrogancia y desconocimiento profundos, el demiurgo se autoproclamó Dios y procedió a crear el mundo material, el cual no refleja amor ni sabiduría, sino que es un reflejo de su comprensión limitada. Esta creación no proviene del verdadero conocimiento ni de la luz divina que emana del Uno, la fuente trascendental de toda existencia. Para los gnósticos, el demiurgo es una figura ambigua, en ocasiones se le presenta como malévolo, en otras como simplemente ignorante, pero siempre como una fuerza que mantiene al ser humano atrapado en el ciclo de la materia y la ilusión. Esta visión no solo cuestionaba las narrativas religiosas tradicionales, sino que también planteaba interrogantes profundos sobre la naturaleza del poder y la autoridad en el mundo material. Junto al demiurgo, los gnósticos introdujeron la figura de los arcontes, entidades secundarias que actúan como guardianes y administradores del mundo material. Los arcontes son descritos como fuerzas invisibles que controlan diversos aspectos de la realidad física y psicológica, manipulando nuestras percepciones, emociones y decisiones para mantenernos prisioneros en la cárcel del cosmos material. Estas entidades no son meras figuras mitológicas, sino representaciones simbólicas de las estructuras de poder, las normas sociales y las creencias limitantes que nos impiden ver la verdad sobre nosotros mismos y el universo. En términos más concretos, los arcontes pueden manifestarse en formas como el miedo al cambio, la adhesión ciega a dogmas o la insaciable búsqueda de riqueza y poder. Todas son manifestaciones de control que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Para los gnósticos, reconocer la influencia de los arcontes es el primer paso hacia la liberación, ya que nos permite identificar las cadenas que nos atan y comenzar a deshacerlas mediante la introspección. La dualidad entre el espíritu y la materia es otro concepto central de la cosmología gnóstica, uno que define la experiencia humana en su totalidad. Según los gnósticos, el alma humana, o pneuma, es una chispa divina proveniente del reino trascendental del Uno, que ha quedado atrapada en el cuerpo físico, una prisión construida por el demiurgo y los arcontes. Esta dicotomía entre el espíritu, puro, luminoso y eterno, y la materia, densa, corruptible y engañosa, está en el centro de la visión gnóstica del mundo. El cuerpo, junto con sus deseos y pasiones, es visto como una herramienta de los arcontes para distraernos de nuestra verdadera naturaleza y mantenernos enfocados en el mundo material. Sin embargo, esta perspectiva no implica un rechazo absoluto al cuerpo ni a la vida terrenal, sino más bien una invitación a trascender sus limitaciones y recordar quiénes somos realmente. Para los gnósticos, el propósito de la existencia humana no es simplemente sobrevivir o prosperar en el mundo material, sino despertar a la verdad de nuestra condición espiritual y emprender el viaje de regreso a la fuente divina. Este camino de retorno, conocido como ascensión espiritual, es una de las ideas más inspiradoras y transformadoras del gnosticismo.
Según los textos gnósticos, cada ser humano tiene el potencial de liberarse de las cadenas del mundo material y reintegrarse con el Uno, el origen primordial de toda existencia. Sin embargo, este proceso no es automático ni fácil. Desentrañar las ilusiones que nos mantienen atrapados requiere un esfuerzo consciente y deliberado, así como cultivar la gnosis, el conocimiento directo y personal de la verdad. Este conocimiento no se obtiene mediante la fe ciega ni siguiendo dogmas externos, sino a través de la experiencia interna y la revelación. Las enseñanzas gnósticas proponen una variedad de prácticas y métodos para facilitar este proceso, que van desde la meditación y la reflexión hasta el estudio de textos sagrados y la participación en rituales simbólicos. Cada uno de estos enfoques está diseñado para ayudarnos a recordar nuestra verdadera esencia divina y a reconocer la ilusión del mundo material como lo que realmente es, una prisión temporal que podemos superar. Aunque la cosmología gnóstica pueda parecer abstracta o incluso desconcertante a primera vista, su relevancia trasciende el contexto histórico en el que nació. En un mundo moderno, donde las estructuras de poder, las narrativas dominantes y las distracciones materiales continúan influenciando nuestras vidas de manera sutil pero profunda, las ideas gnósticas ofrecen una poderosa herramienta para analizar nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. Al reconocer la influencia del demiurgo y los arcontes en nuestra vida cotidiana, podemos empezar a cuestionar las creencias y comportamientos que nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos de sufrimiento y desconexión. Simultáneamente, al aceptar la dualidad entre el espíritu y la materia, podemos aprender a valorar tanto nuestro aspecto físico como espiritual, alcanzando un equilibrio que nos permita vivir con mayor conciencia y propósito. Mientras avanzamos en esta exploración, es importante recordar que la cosmología gnóstica no es solo un antiguo sistema de creencias, sino una herramienta viva que puede guiarnos a través de los misterios del universo y ayudarnos a descubrir nuestro propio camino hacia la liberación. En el núcleo del gnosticismo se encuentra una comprensión profunda y, a menudo, dolorosa del alma humana. Somos chispas divinas atrapadas en cuerpos mortales, prisioneros de un cosmos que parece diseñado para desconectarnos de nuestra verdadera esencia espiritual. Esta visión del alma no solo define la cosmovisión gnóstica, sino que también ofrece una explicación poderosa de por qué experimentamos sufrimiento, confusión y un persistente sentimiento de desarraigo en nuestras vidas. Para los gnósticos, el alma humana no es simplemente una entidad pasiva que habita en nosotros, sino una esencia luminosa y eterna que proviene directamente del Uno, la fuente trascendental de toda existencia. Sin embargo, esta chispa divina ha quedado atrapada en el mundo material, envuelta en capas de ilusión y bajo la influencia corrupta del demiurgo y los arcontes. Comprender la naturaleza del alma y su propósito en este reino de oscuridad es crucial para aquellos que buscan liberarse de las ataduras de la materia y regresar a su origen celestial. Según las enseñanzas gnósticas, el alma humana no pertenece al ámbito material, es un fragmento del divino, una emanación directa del Uno que trasciende el tiempo, el espacio y la dualidad. En su estado primordial, el alma es pura, luminosa e inmortal, libre de las limitaciones y sufrimientos propios de la existencia terrenal. Sin embargo, debido a un acto de descenso o caída, el alma quedó atrapada en el cosmos material, confinada en un cuerpo físico que actúa como una prisión creada por el demiurgo. Este proceso de encarcelamiento no fue un simple accidente, sino una acción deliberada para mantener al alma desconectada de su verdadero origen y sumergida en un ciclo continuo de ignorancia y sufrimiento. Para los gnósticos, el cuerpo humano no es solo un vehículo temporal para el alma, sino una herramienta de control empleada por las fuerzas del mundo material para mantenernos distraídos y desconectados de nuestra naturaleza divina.
A través de los deseos físicos, las emociones intensas y las preocupaciones mundanas, el cuerpo nos ata al reino de la materia, dificultando nuestro despertar espiritual. No obstante, el alma humana no está completamente desamparada ante estas fuerzas opresoras. Aunque ha sido encadenada al mundo material, conserva una chispa de luz divina que nunca podrá ser completamente extinguida. Esta chispa es la que permite al ser humano reconocer su verdadera esencia y emprender el camino hacia la liberación. Para los gnósticos, el propósito esencial de la existencia humana no es simplemente sobrevivir o prosperar en el mundo material, sino despertar a la verdad de quienes somos realmente y trabajar activamente para liberarnos de las ataduras que nos mantienen prisioneros. Este proceso de despertar comienza con la gnosis, el conocimiento directo y personal de la verdad, que actúa como una llave maestra para abrir las puertas de la prisión espiritual. A través de la gnosis, el alma recobra la memoria de su origen divino y empieza a deshacer las ilusiones que la mantienen atrapada en el cosmos material. Este conocimiento no es algo que se pueda adquirir de manera externa, como un libro o una enseñanza dogmática, sino que debe ser experimentado y vivido desde el interior. El viaje del alma hacia la liberación no es un proceso lineal ni fácil. Según las enseñanzas gnósticas, cada ser humano enfrenta una serie de pruebas y desafíos que tienen como propósito poner a prueba su determinación y fortalecer su conexión con la luz divina. Estas pruebas pueden manifestarse de diversas formas, como enfermedades, pérdidas, traiciones o momentos de profundo sufrimiento emocional. Aunque estas vivencias pueden parecer injustas o abrumadoras, los gnósticos las consideran oportunidades para el crecimiento espiritual y para recordar nuestra esencia verdadera. Cada dificultad que enfrentamos en el mundo material es, en última instancia, una lección que nos ayuda a liberarnos de las ataduras que nos mantienen prisioneros. Al superar estos obstáculos, el alma no solo se libera de las cadenas del mundo material, sino que también se fortalece y se purifica, preparándose para su ascensión al reino divino. Un aspecto fundamental del proceso de liberación es la identificación y resistencia a las influencias de los arcontes, las entidades que controlan diversas facetas del mundo material y buscan mantenernos atrapados en la ilusión. Los arcontes operan a través de mecanismos sutiles pero poderosos, tales como el miedo, el deseo, el ego y las creencias limitantes. Todos ellos, según los gnósticos, nos mantienen centrados en el mundo material y desconectados de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Reconocer la influencia de los arcontes en nuestras vidas es un paso esencial hacia la liberación. Esto implica cuestionar nuestras creencias más profundas, examinar nuestras motivaciones internas y aprender a distinguir entre lo que es real y lo que es una ilusión creada por las fuerzas del cosmos material. Al hacerlo, el alma comienza a liberarse de las capas de condicionamiento que la mantienen prisionera y a recuperar su conexión con la luz divina. A medida que avanza en su viaje hacia la liberación, también aprende a navegar la dualidad inherente a la existencia humana, el conflicto entre el espíritu y la materia, lo divino y lo terrenal, lo eterno y lo temporal. Para los gnósticos, esta dualidad no debe resolverse completamente en esta vida, sino que debe ser aceptada y equilibrada. El cuerpo y sus deseos no son inherentemente negativos, pero tampoco deben ser idolatrados ni considerados el propósito final de la existencia. En cambio, el alma debe aprender a usar el cuerpo como un medio para su crecimiento espiritual, honrando sus necesidades básicas mientras mantiene su enfoque en la búsqueda de la verdad. Este equilibrio entre lo material y lo espiritual es uno de los mayores desafíos que enfrenta el alma humana, pero también es clave para alcanzar la liberación. Finalmente, el propósito último del alma humana, según la visión gnóstica, es reunirse con el Uno, la fuente primordial de toda existencia.
Este proceso de reintegración no es solo un retorno al origen, sino una transformación completa en la que el alma supera las limitaciones del mundo material y se une nuevamente con la luz divina. Para los gnósticos, esta reunión no es un destino reservado solo para unos pocos elegidos, sino un potencial inherente a todos los seres humanos. Sin embargo, alcanzar esta meta exige un compromiso profundo con el camino espiritual, un esfuerzo consciente para desmantelar las ilusiones del mundo material y una disposición para enfrentar las pruebas y desafíos que, inevitablemente, surgirán. Aunque el viaje puede ser largo y arduo, cada paso hacia la verdad nos acerca un poco más a nuestra liberación final. En resumen, la perspectiva gnóstica sobre el alma humana nos invita a mirar más allá de las apariencias superficiales del mundo material y a reconocer nuestra auténtica naturaleza divina. Aunque estamos atrapados en un cosmos diseñado para mantenernos cautivos, dentro de nosotros reside una chispa de luz que nunca puede apagarse. Al despertar a esta verdad y trabajar de manera activa para liberarnos de las cadenas que nos atan, podemos emprender un viaje transformador hacia la reintegración con el Uno. A medida que avanzamos, recuerda que el alma humana no está destinada a permanecer prisionera de forma permanente. Respira profundamente, abre tu mente y prepárate para explorar las profundidades de esta visión reveladora sobre el propósito y destino del alma. En el núcleo de la cosmología gnóstica se encuentra una figura tanto fascinante como inquietante, el demiurgo, el supuesto creador del mundo material y arquitecto de la ilusión que define nuestra existencia terrenal. A diferencia de las tradiciones religiosas convencionales, que presentan al creador del universo como un ser omnisciente, benevolente y todopoderoso, los gnósticos perciben al demiurgo como una entidad inferior, cuya arrogancia e ignorancia dieron origen a un cosmos defectuoso y hostil. Esta visión radical de lo divino no solo desafía las creencias establecidas sobre la creación y el propósito del universo, sino que también ofrece una explicación profunda sobre el origen del sufrimiento humano y la naturaleza engañosa del mundo material. Para comprender a fondo el papel del demiurgo en el pensamiento gnóstico, es necesario examinar su origen, sus acciones y su relación con el alma humana, así como las implicaciones filosóficas y espirituales de esta figura controvertida. Según los textos gnósticos, el demiurgo no es el creador supremo del universo, sino una emanación defectuosa que surgió de manera accidental en los reinos superiores de la existencia. En su origen, el demiurgo nació como resultado de un error o fallo en el proceso de emanación divina, un fenómeno que separó una porción de la luz primordial del Uno, la fuente trascendental de toda existencia. Esta separación dio lugar a una entidad limitada e ignorante, incapaz de comprender la verdadera naturaleza de lo divino y desconectada de la sabiduría infinita que emana del Uno. Sin embargo, en su arrogancia, el demiurgo se autoproclamó Dios y procedió a crear el mundo material, modelándose a partir de su limitada comprensión, pues no tiene acceso al verdadero conocimiento ni a la luz divina que emana del Uno. Para los gnósticos, el demiurgo es una figura ambigua, a veces representada como malévola y otras como simplemente ignorante, pero siempre como una fuerza que mantiene al ser humano atrapado en el ciclo de la materia y la ilusión. La influencia del demiurgo en el mundo material es omnipresente y aplastante. De acuerdo con las enseñanzas gnósticas, el demiurgo creó el cosmos como una prisión para las chispas divinas, es decir, las almas humanas que habitan cuerpos físicos. Este reino material no refleja una manifestación perfecta de lo divino, sino que es una distorsión deliberada, diseñada para mantener a las almas desconectadas de su auténtica naturaleza espiritual. El demiurgo lleva a cabo este control mediante una serie de mecanismos sutiles pero poderosos, como las leyes que rigen el tiempo y el espacio, las estructuras sociales y las normas culturales que perpetúan la ilusión de separación y dualidad.
Estas fuerzas, aunque invisibles para la mayoría, funcionan como cadenas que mantienen al alma humana atrapada en el mundo material, dificultando su capacidad para reconocer su origen divino y emprender el camino hacia la liberación. Para los gnósticos, el demiurgo no es solo una figura mitológica, sino un símbolo de las estructuras de poder, las creencias limitantes y las distracciones materiales que nos impiden ver la verdad sobre nosotros mismos y el universo. Una de las características más perturbadoras del demiurgo es su capacidad para manipular nuestra percepción de la realidad. A través de sus agentes, los arcontes, el demiurgo controla diversos aspectos del mundo material, desde las emociones y los deseos hasta las instituciones políticas y religiosas. Los arcontes actúan como guardianes de la prisión cósmica, asegurándose de que las almas humanas permanezcan centradas en el mundo material y desconectadas de su naturaleza divina. Esto se consigue mediante mecanismos como el miedo, el deseo, el ego y las creencias dogmáticas, todos diseñados para mantenernos atrapados en un ciclo interminable de ignorancia y sufrimiento. Para los gnósticos, reconocer la influencia del demiurgo y los arcontes en nuestras vidas es un paso crucial hacia la liberación. Este proceso implica cuestionar nuestras creencias más profundas, examinar nuestras motivaciones internas y aprender a discernir entre lo que es real y lo que es una ilusión generada por las fuerzas del cosmos material. Al hacerlo, el alma comienza a liberarse de las capas de condicionamiento que la mantienen cautiva y recupera su conexión con la luz divina. Sin embargo, el demiurgo no es solo una fuerza externa que actúa sobre nosotros. También representa aspectos internos de nuestra propia psique. En términos simbólicos, el demiurgo puede verse como la personificación del ego, esa parte de nosotros que busca controlar, dominar y perpetuar la ilusión de separación. El ego, al igual que el demiurgo, opera desde un lugar de ignorancia y arrogancia, creyendo que es el centro del universo y que su supervivencia depende de mantener el control sobre todo lo que lo rodea. Para los gnósticos, trascender la influencia del demiurgo implica no solo reconocer su presencia en el mundo externo, sino también enfrentar y transformar los aspectos de nuestro propio ego que nos mantienen atrapados en la ilusión. Este proceso de introspección y autoconocimiento es esencial para el despertar espiritual, ya que nos permite identificar las cadenas internas que nos atan y comenzar a liberarnos a través del conocimiento y la reflexión. Aunque la figura del demiurgo puede parecer intimidante o aterradora, su existencia no debe verse como una maldición insuperable. Para los gnósticos, el demiurgo es solo una faceta del cosmos material, una entidad limitada que no posee el poder absoluto que afirma tener. Reconocer su influencia no implica rendirse ante ella, sino tomar conciencia de su existencia y trabajar de manera activa para liberarnos de su dominio. Este proceso de liberación comienza con la gnosis, el conocimiento directo y personal de la verdad, que actúa como la clave maestra para abrir las puertas de la prisión espiritual. Mediante la gnosis, el alma recobra la memoria de su origen divino y comienza a desenmarañar las ilusiones que la mantienen cautiva en el cosmos material. Este conocimiento no es algo que se pueda obtener de manera externa, como un libro o una doctrina rígida, sino una experiencia interna que debe ser vivida y comprendida desde dentro. La figura del demiurgo también nos invita a reflexionar sobre el poder de la ilusión y el control en nuestras vidas. En la sociedad moderna, donde las estructuras de poder, las narrativas dominantes y las distracciones materiales siguen influenciando nuestras decisiones y creencias, las enseñanzas gnósticas nos brindan una poderosa perspectiva para examinar nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. Al reconocer la influencia del demiurgo en nuestras vidas cotidianas, podemos empezar a cuestionar las creencias y los comportamientos que nos mantienen atrapados en patrones repetitivos de sufrimiento y desconexión.
Simultáneamente, al abrazar la dualidad entre el espíritu y la materia, podemos aprender a honrar tanto nuestro aspecto físico como nuestro lado espiritual, hallando un equilibrio que nos permita vivir con mayor conciencia y propósito. Así, al adentrarnos en los capítulos siguientes, recordemos que el demiurgo no es únicamente un villano mitológico, sino una representación de las fuerzas que debemos enfrentar y superar en nuestro camino hacia la verdad. Los arcontes, dentro de la compleja cosmología gnóstica, ocupan un rol crucial como guardianes del mundo material. Son agentes subordinados al demiurgo, que actúan como fuerzas invisibles encargadas de mantener al alma humana prisionera en este reino de ilusiones y oscuridad. Estas entidades no son simplemente figuras mitológicas o simbólicas, sino representaciones de las estructuras de poder, las creencias limitantes y las influencias externas que perpetúan la desconexión del ser humano con su verdadera naturaleza divina. Para los gnósticos, comprender el papel de los arcontes es fundamental para identificar las cadenas que nos atan al cosmos material y para iniciar el proceso de liberación espiritual. En este capítulo, exploraremos quiénes son los arcontes, cómo operan en nuestras vidas y qué podemos hacer para resistir su influencia mientras avanzamos hacia la luz. Los arcontes, según las enseñanzas gnósticas, son emanaciones secundarias del demiurgo, creadas para administrar y controlar diferentes aspectos del mundo material. Aunque los arcontes están subordinados al demiurgo, gozan de una autonomía limitada y actúan como guardianes de la prisión cósmica, asegurándose de que las chispas divinas, las almas humanas, permanezcan atrapadas en el ciclo de la materia y la ilusión. Cada arconte se asocia con un aspecto particular del cosmos material, desde las leyes fundamentales del universo hasta las estructuras sociales, culturales y psicológicas que definen nuestra experiencia. Por ejemplo, algunos arcontes pueden estar relacionados con el tiempo y el espacio, mientras que otros controlan las emociones, los deseos o las instituciones políticas y religiosas. En términos prácticos, los arcontes representan las fuerzas invisibles que moldean nuestra percepción de la realidad, manteniéndonos centrados en el mundo material y dificultando nuestro despertar espiritual. Para los gnósticos, identificar la presencia de los arcontes es el primer paso hacia la liberación, ya que permite reconocer las ataduras que nos mantienen prisioneros y comenzar a deshacernos de ellas a través del conocimiento y la introspección. El principal mecanismo con el que los arcontes ejercen su control es mediante la manipulación de nuestras percepciones y emociones. A través de herramientas sutiles pero poderosas, como el miedo, el deseo, el ego y las creencias dogmáticas, los arcontes perpetúan la ilusión de separación y dualidad que caracteriza a la existencia humana. El miedo, por ejemplo, es una herramienta particularmente eficaz utilizada por los arcontes para mantenernos atrapados en ciclos de sufrimiento y desconexión. Nos enseñan a temer el cambio, a aferrarnos a lo conocido y a evitar cualquier cosa que pueda desafiar nuestra visión del mundo. De manera similar, el deseo actúa como una distracción constante, llevándonos a buscar placeres efímeros y metas materiales que nunca satisfacen realmente nuestra necesidad de significado y conexión. Estos mecanismos no solo nos mantienen centrados en el mundo material, sino que también refuerzan la ilusión de que somos seres separados, desconectados tanto de los demás como de nuestra propia naturaleza divina. Para los gnósticos, superar la influencia de los arcontes requiere aprender a discernir entre lo que es real y lo que es una ilusión creada por estas fuerzas opresoras. Otro aspecto fundamental de la influencia de los arcontes es su capacidad para infiltrarse en las estructuras sociales y culturales que configuran nuestras vidas. Desde las instituciones religiosas y políticas hasta las normas culturales y las expectativas sociales. Los arcontes operan a través de sistemas que perpetúan la ilusión de control y orden en el mundo material.
Estas estructuras, aunque aparentemente diseñadas para ofrecer estabilidad y seguridad, en realidad funcionan como herramientas de opresión espiritual, manteniendo a las almas humanas desconectadas de su verdadero origen divino. Por ejemplo, según los gnósticos, las instituciones religiosas tradicionales a menudo sirven como vehículos para los arcontes, promoviendo narrativas dogmáticas que refuerzan la idea de un Dios creador, todopoderoso y benevolente, mientras ignoran o suprimen las enseñanzas sobre la verdadera naturaleza del cosmos y del alma humana. De manera similar, las estructuras políticas y económicas perpetúan la ilusión de progreso y prosperidad material, desviando nuestra atención de lo que realmente importa. Resistir la influencia de los arcontes requiere cuestionar las estructuras que nos limitan y buscar alternativas que respeten nuestra esencia divina y nuestro potencial para alcanzar la liberación. No obstante, los arcontes no son solo fuerzas externas que actúan sobre nosotros, también representan aspectos internos de nuestra propia psique. En un sentido simbólico, los arcontes pueden verse como encarnaciones de nuestros propios temores, deseos y creencias restrictivas. Aquellas partes de nosotros que nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos de sufrimiento y desconexión. Por ejemplo, el arconte del ego puede manifestarse como la voz interna que busca controlar, dominar y perpetuar la ilusión de separación. Esta voz proviene de un lugar de ignorancia y soberbia, convencida de ser el centro del universo y de que su supervivencia depende de mantener el control sobre todo lo que la rodea. Para los gnósticos, superar la influencia de los arcontes implica no solo reconocer su presencia en el mundo exterior, sino también confrontar y transformar los aspectos de nuestra psique que nos mantienen atrapados en la ilusión. Este proceso de introspección y autoconocimiento es fundamental para el despertar espiritual, ya que nos permite identificar las cadenas internas que nos atan y comenzar a liberarnos mediante el conocimiento y la reflexión. A pesar de su poder y alcance, los arcontes no son invencibles. Según las enseñanzas gnósticas, su influencia puede ser contrarrestada a través de la gnosis, el conocimiento directo y personal de la verdad. La gnosis actúa como una luz que disuelve las sombras de la ilusión, permitiéndonos percibir el mundo material tal como es, una prisión temporal que podemos superar. Este conocimiento no se obtiene por medio de la fe ciega ni de la obediencia a dogmas externos, sino a través de la experiencia interna y la revelación personal. Las enseñanzas gnósticas proponen diversas prácticas y técnicas para facilitar este proceso, desde la meditación y la contemplación hasta el estudio de textos sagrados y la participación en rituales simbólicos. Cada una de estas herramientas está diseñada para ayudarnos a recordar nuestra verdadera naturaleza divina y a reconocer la ilusión del mundo material como lo que realmente es, una prisión transitoria que podemos superar. Finalmente, la figura de los arcontes nos invita a reflexionar sobre el poder de las estructuras invisibles que influyen en nuestras vidas y a tomar conciencia de su existencia. En un mundo moderno, donde las fuerzas de control, manipulación y distracción continúan siendo predominantes, las enseñanzas gnósticas ofrecen una perspectiva valiosa para examinar nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. Al reconocer la influencia de los arcontes en nuestras vidas diarias, podemos empezar a cuestionar las creencias y comportamientos que nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento y desconexión. Al mismo tiempo, al aceptar la dualidad entre el espíritu y la materia, podemos aprender a valorar tanto nuestro aspecto físico como el espiritual, encontrando un equilibrio que nos permita vivir con mayor conciencia y propósito. Así que, mientras avanzamos en los próximos capítulos, ten presente que los arcontes no son solo fuerzas externas que debemos temer, sino representaciones de las ataduras que debemos identificar y superar en nuestro camino hacia la verdad. Respira profundamente,
abre tu mente y prepárate para adentrarte en las profundidades de esta visión transformadora del cosmos y de nuestra conexión con él. En el núcleo del gnosticismo se encuentra un principio que lo distingue de otras tradiciones espirituales y filosóficas, la gnosis, o conocimiento directo y personal de la verdad. Para los gnósticos, este conocimiento no es simplemente una acumulación de información intelectual ni una aceptación ciega de dogmas, sino una experiencia vivencial que transforma profundamente al individuo, permitiéndole reconocer su verdadera naturaleza divina y liberarse de las limitaciones del mundo material. La gnosis es, en su esencia, el poder de ver más allá de las ilusiones creadas por el demiurgo y los arcontes, desvelando las capas de condicionamiento que nos mantienen prisioneros de la cárcel cósmica. Sin embargo, este conocimiento oculto no solo se veía como una herramienta de liberación personal, sino también como una amenaza directa a las instituciones religiosas y políticas que buscaban mantener el control sobre las masas. En este capítulo, exploraremos la naturaleza de la gnosis, cómo se obtiene y por qué se consideraba tan peligrosa en su tiempo. La gnosis, en su forma más pura, es un conocimiento que trasciende lo racional y lo sensorial. No se trata de aprender algo nuevo desde el exterior, como de un libro o una enseñanza dogmática, sino de recordar algo que ya reside en nosotros, nuestra verdadera esencia, como chispas divinas emanadas del Uno, la fuente trascendental de toda existencia. Según las enseñanzas gnósticas, cada ser humano lleva dentro de sí esta chispa de luz, pero está oculta por capas de ilusión y olvido impuestas por el mundo material. La gnosis actúa como una llave maestra que abre las puertas de esta prisión espiritual, permitiendo al alma recuperar la memoria de su origen divino y comenzar a deshacer las cadenas que la mantienen atada al cosmos material. El proceso de despertar no ocurre de manera automática ni es sencillo. Exige un esfuerzo consciente y deliberado para liberar las creencias limitantes, las emociones negativas y los patrones repetitivos que mantienen la desconexión. Para los gnósticos, la gnosis no es simplemente un estado intelectual de comprensión, sino una experiencia profunda que transforma la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. El camino hacia la gnosis comienza con la introspección y el cuestionamiento de las creencias impuestas. En un mundo donde las instituciones religiosas, políticas y sociales intentan imponer visiones únicas de la realidad, los gnósticos subrayan la importancia de buscar la verdad por uno mismo, sin depender de intermediarios o autoridades externas. Esto requiere desafiar todo lo que se nos ha enseñado, desde las estructuras de poder que moldean nuestras vidas hasta las creencias más fundamentales sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Mediante la meditación, la reflexión y el estudio de textos sagrados, el buscador de la gnosis aprende a distinguir entre lo real y lo ilusorio, lo que ha sido creado por las fuerzas materiales. Este proceso no sigue una trayectoria fija ni predecible. Puede incluir momentos de revelación profunda, pero también periodos de confusión y duda. Sin embargo, cada paso en este viaje es significativo, ya que nos acerca a la verdad. Una de las características más subversivas de la gnosis es que desafía directamente las estructuras de poder que sostienen el orden social y espiritual. Las instituciones religiosas tradicionales, por ejemplo, dependen de la fe ciega y la obediencia a dogmas externos para mantener su dominio sobre las masas. Al promover la idea de que el conocimiento espiritual debe ser transmitido por clérigos o líderes religiosos, estas instituciones aseguran que las personas permanezcan desconectadas de su propia naturaleza divina y dependan de sus enseñanzas. Sin embargo, la gnosis subvierte este modelo al afirmar que el verdadero conocimiento es accesible directamente a través de la experiencia interna, sin necesidad de intermediarios.
Esta visión no solo desafía la autoridad de las instituciones religiosas, sino que también plantea interrogantes incómodos sobre el papel de las estructuras de poder en nuestras vidas. Para los gnósticos, la búsqueda de la gnosis es, en última instancia, un acto de resistencia contra las fuerzas que intentan mantenernos atrapados en la ilusión. Además de desafiar las estructuras externas de poder, la gnosis también transforma nuestra relación con nosotros mismos. A medida que avanzamos en el camino hacia el conocimiento espiritual, empezamos a identificar y desmantelar los mecanismos internos que nos mantienen prisioneros de la ilusión. Estos mecanismos incluyen el ego, los miedos, los deseos y las creencias limitantes que perpetúan la desconexión de nuestra verdadera naturaleza divina. Para los gnósticos, el ego es especialmente insidioso, ya que opera desde la ignorancia y la arrogancia, creyendo que es el centro del universo y que su supervivencia depende de mantener el control sobre todo lo que lo rodea. Superar la influencia del ego implica reconocer su presencia y trabajar activamente para disolverlo mediante la introspección y la autocomprensión. Este proceso no es fácil, ya que el ego resiste con fuerza cualquier intento de desafiar su dominio. Sin embargo, conforme avanzamos en el camino de la gnosis, comenzamos a experimentar una sensación de libertad y claridad que nunca habíamos conocido. La gnosis tiene también repercusiones prácticas en nuestra vida cotidiana. Aunque su propósito último es la liberación espiritual y la reunificación con el todo, este conocimiento prohibido nos proporciona herramientas para navegar por el mundo material con mayor conciencia y propósito. Por ejemplo, al percatarse de la influencia de los arcontes en nuestras vidas, podemos empezar a cuestionar las creencias y actitudes que nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos de sufrimiento y desconexión. Aprendemos a distinguir entre lo que es real y lo que es una ilusión creada por las fuerzas del cosmos material, lo que nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera esencia divina. Además, la gnosis nos invita a aceptar la dualidad entre el espíritu y la materia, reconociendo tanto nuestro aspecto físico como el espiritual. Esto no implica rechazar el mundo material, sino aprender a utilizarlo como una herramienta para nuestro desarrollo espiritual, alcanzando un equilibrio que nos permita vivir con más plenitud y propósito. Finalmente, la noción de la gnosis nos recuerda que el conocimiento prohibido no debe ser temido, sino acogido como un medio de liberación tanto personal como colectiva. Aunque fue reprimido y marginado por las fuerzas dominantes, su poder sigue siendo relevante en la era moderna, donde las fuerzas de control, manipulación y distracción continúan influyendo en nuestras vidas de manera sutil pero profunda. Al buscar la gnosis, no solo podemos liberarnos de las cadenas que nos atan al cosmos material, sino también contribuir a un cambio más amplio en la forma en que comprendemos la realidad y nuestro papel en ella. Así, al avanzar en los siguientes capítulos, ten presente que la gnosis no es un concepto abstracto, sino una experiencia vivencial con el poder de transformar nuestras existencias. Respira profundamente. Abre tu mente y prepárate para explorar las profundidades de esta visión transformadora del conocimiento prohibido y su potencial para cambiar el mundo. El despertar del alma es uno de los momentos más profundos y trascendentales en el recorrido gnóstico, un proceso que marca el comienzo de la liberación espiritual y el retorno a nuestra auténtica naturaleza divina. Para los gnósticos, este despertar no es simplemente una revelación intelectual o un cambio temporal de perspectiva, sino una experiencia vivida que altera profundamente nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Es el instante en el que empezamos a reconocer las cadenas que nos mantienen atados al mundo material y a vislumbrar la posibilidad de superarlas. A lo largo de este capítulo, abordaremos los indicios que señalan que el alma está empezando a despertar.
Las fases por las que pasa este proceso y cómo podemos crear las condiciones necesarias para facilitar esta transformación profunda. El despertar del alma frecuentemente comienza con una sensación de incomodidad o desconexión, una especie de malestar persistente que no puede explicarse completamente por las circunstancias externas. Muchas personas describen este estado como una sensación de vacío o insatisfacción, incluso cuando parece que están logrando el éxito en sus vidas materiales. Este malestar no es un defecto ni una debilidad, sino una señal de que el alma está lista para iniciar su viaje hacia la verdad. Según las enseñanzas gnósticas, esta inquietud surge porque la chispa divina dentro de nosotros desea regresar a su origen celestial, rechazando las distracciones y limitaciones del mundo material. Aunque esta sensación pueda resultar incómoda o incluso dolorosa, en realidad es una invitación a mirar más allá de las apariencias y a buscar respuestas más profundas sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este mundo. Para aquellos dispuestos a escuchar esta llamada, el despertar del alma se convierte en un proceso inevitable y transformador. Una vez que el alma comienza a despertar, el individuo suele experimentar una serie de señales que indican que está avanzando en su camino hacia la verdad. Estas señales pueden presentarse de diversas maneras, desde sincronicidades inexplicables hasta sueños vívidos o experiencias místicas que desafían la lógica convencional. Las sincronicidades, por ejemplo, son sucesos aparentemente coincidentes que poseen un significado personal profundo, como encontrar un libro justo cuando más lo necesitabas o escuchar una conversación que parece responder directamente a tus inquietudes internas. Estos eventos no son meras casualidades, sino mensajes del universo que nos orientan hacia el conocimiento oculto y nos recuerdan que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. De manera similar, los sueños vívidos y las experiencias místicas funcionan como puertas hacia dimensiones más elevadas de la realidad, permitiéndonos entrever la verdadera naturaleza del cosmos y nuestra relación con él. Para los gnósticos, estas experiencias no son simplemente fenómenos curiosos, sino herramientas poderosas que nos permiten desentrañar las ilusiones del mundo material y recordar nuestra auténtica naturaleza divina. A medida que el alma progresa en su proceso de despertar, también comienza a cuestionar las creencias y estructuras que antes daba por sentadas. Esto no solo incluye las narrativas religiosas y culturales que definen nuestras vidas, sino también las creencias personales sobre quiénes somos y qué esperamos del mundo. Este cuestionamiento no surge como un acto de rebeldía o rechazo, sino como una búsqueda auténtica de la verdad que nos impulsa a desmantelar las capas de condicionamiento que nos mantienen atrapados en la ilusión. Para los gnósticos, este proceso de liberación mental es esencial para el despertar espiritual, ya que nos permite percibir la realidad tal como es, una prisión temporal que podemos trascender. Sin embargo, este cuestionamiento puede resultar desafiante, pues implica confrontar verdades incómodas y abandonar certezas que nos han proporcionado seguridad durante largo tiempo. A pesar de estos desafíos, cada paso en este proceso nos acerca más a la libertad espiritual. El despertar del alma también conlleva un cambio profundo en nuestra relación con el sufrimiento y el dolor, transformándolos de ser vistos como castigos o injusticias en oportunidades para el crecimiento espiritual y la transformación. Cada obstáculo que encontramos en el mundo material se convierte, en última instancia, en una lección que nos ayuda a liberarnos de las ataduras que nos retienen. Por ejemplo, una pérdida personal puede enseñarnos a soltar el apego a lo material, mientras que una traición puede ayudarnos a valorar la autenticidad y la integridad. Para los gnósticos, el sufrimiento no es algo que deba evitarse a toda costa, sino una parte necesaria del proceso de purificación y liberación. Al aprender a enfrentar el sufrimiento con sabiduría y compasión, el alma no solo se libera de las cadenas del mundo material,
sino que también se fortalece y se prepara para su eventual reintegración con el uno. Otra característica importante del despertar del alma es el surgimiento de una nueva forma de percepción, una capacidad para ver más allá de las ilusiones creadas por el demiurgo y los arcontes. Esta percepción no se limita al ámbito racional o sensorial, sino que abarca una comprensión intuitiva de la realidad que va más allá de las apariencias superficiales. A través de esta nueva forma de ver, comenzamos a identificar patrones y conexiones que antes nos pasaban desapercibidos. Lo que nos permite discernir entre lo que es genuino y lo que es solo una distracción creada por las fuerzas del cosmos material. Esta habilidad para percibir más allá de la ilusión no solo nos ayuda a navegar por el mundo con mayor claridad, sino que también nos invita a participar activamente en el proceso de transformación personal y colectiva. Al compartir nuestras experiencias y conocimientos con los demás, contribuimos a un cambio más amplio en la manera en que entendemos la realidad y nuestro lugar en ella. Finalmente, el despertar del alma no es un destino definitivo, sino un proceso continuo que exige atención y cuidado constantes. Aunque los primeros momentos de revelación pueden ser intensos y transformadores, el verdadero trabajo comienza luego, cuando debemos integrar estas experiencias en nuestra vida cotidiana. Esto implica aprender a vivir con mayor conciencia y propósito, honrando tanto nuestro aspecto físico como nuestro lado espiritual. También implica aceptar la dualidad entre el espíritu y la materia, buscando un equilibrio que nos permita usar el mundo material como un medio para nuestro crecimiento espiritual. Aunque el camino hacia la liberación puede ser largo y desafiante, cada paso que damos hacia la verdad nos acerca más a nuestra reintegración con lo divino. Por eso, mientras avanzamos en los siguientes capítulos, es importante recordar que el despertar del alma no es algo que deba temerse, sino una oportunidad para transformar nuestra existencia. Respira profundamente, abre tu mente y prepárate para adentrarte en las profundidades de esta visión inspiradora sobre el despertar espiritual y su capacidad para cambiar el mundo. El sendero hacia la liberación espiritual, según lo entienden los gnósticos, no es recto ni exento de dificultades. De hecho, está lleno de pruebas y retos que ponen a prueba nuestra determinación, fe y resistencia en la búsqueda de la verdad. Estas dificultades no son castigos ni errores en el diseño del universo, sino componentes esenciales del proceso de transformación personal y espiritual. Para los gnósticos, cada desafío en el camino es una lección disfrazada. Una oportunidad para liberarnos de las capas de ilusión que nos mantienen atrapados en la realidad material y avanzar hacia una comprensión más profunda de nuestra verdadera esencia divina. En este capítulo, analizaremos las principales pruebas que enfrenta el buscador, cómo se presentan en la vida diaria y lo que podemos aprender de ellas para fortalecer nuestro trayecto hacia la luz. Una de las primeras dificultades que enfrenta quien busca la verdad es la resistencia interna al cambio. El despertar del alma a menudo comienza con una sensación de inquietud o desconexión, pero dar el primer paso hacia la verdad requiere abandonar certezas que nos han proporcionado seguridad durante años. Esta resistencia puede manifestarse como dudas sobre nuestras capacidades, temores al fracaso o incluso una fuerte reticencia a cuestionar las creencias preestablecidas. Para los gnósticos, esta resistencia no es un defecto, sino una señal de que estamos tocando algo profundo y significativo dentro de nosotros. Superar esta etapa implica reconocer que, aunque incómodo, el cambio es esencial para el crecimiento espiritual. Requiere valentía para enfrentar nuestras limitaciones y estar dispuestos a dejar atrás lo que ya no sirve a nuestro propósito superior. Aunque este proceso puede ser doloroso, también resulta profundamente liberador, ya que nos permite avanzar hacia una mayor claridad y autenticidad. Otra prueba común en el camino es la confrontación con el ego, esa parte de nosotros que busca controlar, dominar y mantener la ilusión de separación.
El ego actúa como guardián de las cadenas que nos atan al mundo material, resistiéndose con fuerza a cualquier intento de desafiar su dominio. En el camino hacia la verdad, el ego puede manifestarse de diversas formas, como vanidad intelectual, apego a logros materiales o incluso como una voz interna que nos susurra que no somos merecedores de alcanzar la liberación espiritual. Para los gnósticos, superar la influencia del ego no implica eliminarlo por completo, sino aprender a observarlo con distancia y discernimiento. Este proceso consiste en cuestionar las motivaciones detrás de nuestras acciones y decisiones, así como reconocer cuando nuestros comportamientos están siendo impulsados por el deseo de validación externa, en lugar de un propósito más profundo y genuino. A medida que nos alejamos de la identificación con nuestros pensamientos y acciones, estas estructuras pueden tomar la forma de presiones para conformarnos a normas preestablecidas, críticas por cuestionar creencias tradicionales o incluso aislamiento social por adoptar posturas no convencionales. Para los gnósticos, estos desafíos no son meros obstáculos externos, sino reflejos de las luchas internas que aún debemos superar. Al enfrentar estas presiones externas con determinación y autenticidad, no solo fortalecemos nuestra conexión con la verdad, sino que también contribuimos a un cambio más amplio en la forma en que entendemos la realidad y nuestro lugar en ella. Aunque estas experiencias puedan ser difíciles, nos brindan la oportunidad de desarrollar resiliencia y confianza en nuestro propio camino. Además de las pruebas internas y externas, el buscador también debe hacer frente a momentos de duda y confusión que pueden parecer abrumadores. En el proceso de cuestionar creencias y abrirse a nuevas perspectivas, es natural sentirse sobrecargado por la cantidad de información contradictoria o por la ausencia de respuestas definitivas. Estos momentos de incertidumbre no son indicativos de fracaso, sino parte del proceso de purificación espiritual. Para los gnósticos, la duda no es algo a evitar, sino una herramienta poderosa que nos invita a profundizar en nuestra búsqueda de la verdad. Al aceptar la incertidumbre y mantenernos abiertos a nuevas posibilidades, podemos trascender las limitaciones de un pensamiento rígido y expandir nuestra comprensión del universo. Este proceso puede ser complicado, pero es profundamente enriquecedor, ya que nos da acceso a niveles más elevados de sabiduría y claridad. El sufrimiento, tanto físico como emocional, también juega un papel central en las pruebas del camino. Para los gnósticos, el sufrimiento no se ve como un castigo ni como una injusticia, sino como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la transformación. Cada pérdida, traición o desafío que enfrentamos en la vida material es, al final, una lección que nos ayuda a liberarnos de las ataduras que nos mantienen prisioneros. Por ejemplo, una enfermedad puede enseñarnos a valorar la fragilidad de la vida y a vivir con mayor plenitud, mientras que una relación rota puede enseñarnos sobre la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad. Para los gnósticos, el sufrimiento no debe evitarse a toda costa, sino ser aceptado como parte integral del proceso de purificación y liberación. Al aprender a enfrentar el sufrimiento con sabiduría y compasión, el alma no solo se libera de las ataduras del mundo material, sino que también se fortalece y se prepara para su futura reintegración con el Uno. Las pruebas del camino nos recuerdan que la búsqueda de la verdad no es un destino final, sino un proceso constante que requiere nuestra atención y cuidado en todo momento. Aunque los momentos de revelación puedan ser profundos y transformadores, el verdadero trabajo comienza después, cuando debemos incorporar esas experiencias en nuestra vida diaria. Esto implica vivir con mayor conciencia y propósito, equilibrando tanto nuestro aspecto físico como el espiritual. También significa aceptar la dualidad entre el espíritu y la materia, buscando un balance que nos permita utilizar el mundo material como una herramienta para nuestro crecimiento espiritual.
A pesar de que el camino hacia la liberación puede ser largo y desafiante, cada paso que damos nos acerca más a nuestra reintegración con el Uno. Al continuar avanzando en este viaje, debemos recordar que las pruebas no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para fortalecer el alma y profundizar en el conocimiento trascendental. Respira profundamente, abre tu mente y prepárate para enfrentar estos retos con valentía y sabiduría, sabiendo que cada desafío te acerca más a la luz. El clímax del camino gnóstico es la liberación definitiva, el momento en que el alma humana trasciende las limitaciones del mundo material y se reintegra con el Uno, la fuente trascendental de toda existencia. Para los gnósticos, este retorno a la fuente no es un destino espiritual reservado solo para unos pocos elegidos, sino el propósito inherente de toda vida humana. Es el punto de convergencia entre lo temporal y lo eterno, donde el alma recobra su memoria divina y deja atrás, de manera definitiva, la ilusión de separación que caracteriza la existencia terrenal. A través de este proceso de trascendencia, exploraremos las experiencias que acompañan esta liberación y cómo esta profunda transformación redefine nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. La liberación definitiva comienza con un reconocimiento profundo, la comprensión de que nuestra verdadera naturaleza nunca ha estado separada del Uno. Aunque el alma haya estado atada al mundo material durante innumerables ciclos de existencia, su esencia divina sigue intacta, una chispa de luz que no puede ser apagada por las fuerzas del demiurgo ni por los arcontes. Este reconocimiento no es simplemente una comprensión intelectual, sino una vivencia directa que surge a través de la gnosis, el conocimiento personal y directo de la verdad. A medida que el buscador avanza en su trayecto, las capas de ilusión que envuelven la chispa divina comienzan a disiparse, permitiendo que el alma recupere su vínculo con la fuente primordial. Este proceso de revelación no ocurre de forma inmediata, sino que se lleva a cabo mediante un viaje gradual de purificación y transformación, en el que cada paso hacia la verdad nos acerca un poco más a la reintegración con el Uno. Una vez que el alma alcanza un nivel adecuado de claridad, da inicio el proceso de ascensión espiritual, un trayecto simbólico y real hacia los planos superiores de la existencia. Según las enseñanzas gnósticas, este recorrido implica atravesar diversos niveles del cosmos material, cada uno regido por fuerzas que intentan mantener a la alma atrapada en la ilusión. En cada uno de esos niveles, el alma debe enfrentar desafíos que reflejan tanto sus limitaciones internas como las influencias externas que han perpetuado su desconexión. Estas pruebas no deben verse como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para poner a prueba la fortaleza y sabiduría adquiridas en el camino. A medida que el alma supera cada nivel, se libera poco a poco de las ataduras que la conectan al mundo material hasta que finalmente trasciende por completo el cosmos creado por el demiurgo y los arcontes. Este acto de trascendencia no solo libera al alma de las cadenas del mundo material, sino que también la prepara para su reunificación con el Uno. El momento de esa reunificación es descrito en los textos gnósticos como una experiencia estática, indescriptible, una unión total con la luz divina que disuelve cualquier rastro de separación o dualidad. En este estado, el alma deja de ser una entidad individual y se funde con la unidad absoluta que subyace a toda existencia. Para los gnósticos, esta experiencia no supone la aniquilación del ser, sino una transformación completa en algo mucho más grande. El alma ya no está limitada por las estructuras del tiempo, el espacio o la materia. En su lugar, se convierte en una manifestación pura y eterna de la divinidad.
Este proceso no solo libera al alma del sufrimiento y la ignorancia que definen la existencia terrenal, sino que también le permite alcanzar un estado de paz, plenitud y comprensión infinita. Es el cumplimiento del propósito final del alma, recordar su origen divino y regresar a él. Sin embargo, la liberación definitiva no es simplemente un estado de trascendencia personal. Implica también un impacto más profundo en el cosmos y en la humanidad en su conjunto. Según las enseñanzas gnósticas, cada alma que alcanza la reintegración con el Uno contribuye a un cambio más vasto en la estructura del universo. Al liberarse de las ataduras del mundo material, el alma debilita el control del demiurgo y los arcontes sobre el cosmos, creando un espacio para que otras almas puedan iniciar su propio camino hacia la verdad. De este modo, el proceso de liberación espiritual no es un acto aislado, sino parte de un movimiento colectivo hacia la transformación y la liberación universal. Para los gnósticos, este cambio no ocurre de forma automática ni rápida, sino mediante el esfuerzo consciente de cada individuo que elige buscar la verdad y trascender las limitaciones del mundo material. A pesar de su naturaleza trascendental, la liberación final también tiene implicaciones prácticas para la vida diaria. Aunque el propósito último del viaje gnóstico es la reunificación con el Uno, el proceso de búsqueda de la verdad transforma profundamente nuestra relación tanto con el mundo material como con los demás. A medida que avanzamos en el camino hacia la liberación, comenzamos a percibir el mundo no como una prisión interminable, sino como un espacio para el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Este enfoque nos invita a abrazar la dualidad entre el espíritu y la materia, reconociendo y honrando tanto nuestro aspecto físico como el espiritual. En lugar de rechazar el mundo material, aprendemos a emplearlo como un medio para nuestro desarrollo espiritual, alcanzando un equilibrio que nos permite vivir con mayor conciencia y propósito. Este enfoque no solo facilita nuestra navegación por las pruebas y desafíos del camino, sino que también nos da la oportunidad de compartir nuestras experiencias y conocimientos con los demás, contribuyendo a un cambio más profundo en la manera en que entendemos la realidad y nuestro rol en ella. La noción de liberación final nos recuerda que el trayecto hacia la verdad no concluye con la reunificación con el Uno, sino que continúa en formas que superan nuestra comprensión actual. Para los gnósticos, la liberación espiritual no es un estado de perfección estática, sino un proceso dinámico de expansión y evolución constante. Aunque el alma haya regresado a su origen divino, su conexión con el cosmos y con las demás almas sigue siendo una parte esencial de su existencia. Esta visión nos invita a percibir el viaje espiritual no como un destino final, sino como un ciclo eterno de crecimiento, transformación y reunificación. Así, mientras avanzamos hacia nuevos horizontes, es importante recordar que la liberación final no debe ser temida ni idealizada, sino comprendida como una posibilidad real y accesible para aquellos dispuestos a buscar la verdad. Este enfoque invita a una reflexión profunda, abriendo nuestras mentes a la exploración de la reintegración con el Uno y su potencial para transformar nuestras vidas y el mundo. En un capítulo posterior, analizaremos cómo el gnosticismo, a pesar de haber nacido en un contexto histórico muy diferente al actual, sigue teniendo una fuerte influencia en nuestra época moderna. En un mundo caracterizado por el avance tecnológico, la creciente interconexión social y la búsqueda de sentido en medio del caos, las enseñanzas gnósticas ofrecen una valiosa perspectiva para examinar nuestras vidas y nuestro lugar en el universo. Desde la psicología profunda hasta la cultura popular, pasando por movimientos esotéricos y corrientes filosóficas contemporáneas, el gnosticismo ha dejado una marca duradera que sigue inspirando a aquellos que buscan respuestas más allá de las explicaciones convencionales.
En este capítulo exploraremos cómo las enseñanzas gnósticas han influido en el pensamiento moderno, su relevancia hoy en día y cómo podemos aplicar estas ideas para afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Una de las influencias más destacadas del gnosticismo en el mundo contemporáneo se encuentra en el ámbito de la psicología, particularmente en la obra de Carl Jung, quien es considerado uno de los pioneros del análisis psicológico moderno. Jung fue profundamente influenciado por las ideas gnósticas, especialmente en su concepto del inconsciente colectivo y el proceso de individuación. Para Jung, el camino hacia la autorrealización personal guarda fuertes paralelismos con el sendero gnóstico hacia la gnosis, donde el individuo busca integrar los aspectos fragmentados de su ser para alcanzar un estado de totalidad y armonía. La noción de que el ser humano lleva en su interior una chispa divina que debe ser reconocida y liberada resuena de manera profunda con el enfoque junguiano de la psique humana. Además, conceptos como el ego, las sombras internas y los arquetipos tienen claras resonancias en las enseñanzas gnósticas sobre el demiurgo, los arcontes y la naturaleza dual del alma. A través de su trabajo, Jung no solo reavivó el interés académico por el gnosticismo, sino que también demostró cómo estas antiguas ideas pueden aplicarse para comprender y sanar las tensiones internas del ser humano moderno. El gnosticismo también ha dejado su huella en la cultura popular, aunque a menudo de manera indirecta o subyacente. En películas, libros y videojuegos contemporáneos, encontramos numerosas referencias a temas gnósticos como la búsqueda de la verdad oculta, la resistencia frente a sistemas de control y la lucha por la liberación espiritual. Por ejemplo, filmes como The Matrix, de los hermanos Wachowski, presentan una clara analogía con la visión gnóstica del mundo material como una prisión ilusoria creada por fuerzas opresivas. En esta película, los personajes deben despertar a la verdadera realidad y luchar contra las estructuras que los mantienen cautivos, un tema que refleja directamente las enseñanzas sobre el demiurgo y los arcontes. De manera similar, novelas como El Código Da Vinci de Dan Brown exploran la idea de un conocimiento prohibido y la supresión de verdades espirituales por parte de poderosas instituciones. Un claro eco de las tensiones históricas entre el gnosticismo y las corrientes ortodoxas. Estas representaciones no solo evidencian la persistencia de las ideas gnósticas en la imaginación colectiva, sino que también invitan a las audiencias contemporáneas a reflexionar sobre su propio papel en la búsqueda de la verdad. Además de su impacto en la psicología y la cultura popular, el gnosticismo ha encontrado un espacio dentro de movimientos espirituales y filosóficos actuales que buscan alternativas a las religiones tradicionales. En un mundo donde muchas personas experimentan un vacío espiritual o sienten una desconexión de las instituciones religiosas establecidas, estas ideas siguen ofreciendo un camino de exploración personal y liberación. Las enseñanzas gnósticas ofrecen una aproximación más íntima y directa en la búsqueda de la verdad. Movimientos como el neognosticismo y corrientes del pensamiento New Age han incorporado elementos del gnosticismo, adaptándolos a las demandas y circunstancias contemporáneas. Estos movimientos subrayan la importancia de la experiencia personal por encima de la fe dogmática. Promueven una conexión directa con lo divino sin intermediarios y destacan la responsabilidad individual en el proceso de transformación espiritual. Aunque estas interpretaciones modernas pueden diferir en algunos aspectos de las enseñanzas gnósticas originales, comparten una base común: la creencia en el poder del conocimiento interno para liberarnos de las restricciones del mundo material. La relevancia del gnosticismo en la actualidad también se extiende a los retos sociales y existenciales que enfrentamos como sociedad. En un mundo dominado por la tecnología, la sobrecarga de información y las estructuras de poder ocultas, las enseñanzas gnósticas nos invitan a cuestionar las narrativas prevalentes y a buscar una comprensión más profunda de la realidad. Los arcontes,
como representaciones simbólicas de las fuerzas que controlan distintos aspectos del mundo material, tienen claros paralelismos con las corporaciones tecnológicas, los medios de comunicación y las instituciones políticas que moldean nuestras percepciones y decisiones. Para los gnósticos actuales, resistir la influencia de estos arcontes contemporáneos requiere desarrollar una mayor conciencia crítica, desafiar las creencias establecidas y buscar alternativas que honren nuestra naturaleza divina y nuestro potencial para la liberación. Esta perspectiva no solo nos ayuda a enfrentar los desafíos del presente, sino que también nos impulsa a participar activamente en la creación de un futuro más consciente y equilibrado. Finalmente, el gnosticismo nos brinda herramientas prácticas para afrontar los problemas personales y colectivos de nuestra era. En un mundo marcado por el estrés, la alienación y la desconexión, las enseñanzas gnósticas sobre el despertar del alma, la superación del ego y la búsqueda de la verdad pueden servir como guía para el crecimiento personal y espiritual. Aprender a identificar las cadenas que nos atan al mundo material, ya sea a través del consumismo, el miedo o las creencias limitantes, nos permite comenzar a liberarnos y avanzar hacia una vida más auténtica y significativa. Además, el énfasis gnóstico en la dualidad entre el espíritu y la materia nos invita a hallar un equilibrio que respete tanto nuestro aspecto físico como el espiritual, permitiéndonos utilizar el mundo material como una herramienta para nuestro crecimiento interior. Aunque el camino hacia la liberación puede resultar largo y complicado, cada avance que damos hacia la verdad nos acerca un poco más a nuestra reintegración con el todo. En resumen, el gnosticismo no es simplemente un vestigio del pasado, sino una fuente viva de sabiduría que sigue siendo relevante en la actualidad. Sus enseñanzas nos instan a cuestionar las estructuras de poder, a buscar la verdad más allá de las apariencias y a emprender un viaje hacia la liberación espiritual. Un proceso que transforma tanto al individuo como a la sociedad. Así que, a medida que avanzamos, recuerda que las ideas gnósticas no son algo que deba idealizarse ni temerse, sino que deben ser abrazadas como una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos contemporáneos. Respira profundamente, abre tu mente y prepárate para descubrir cómo estas enseñanzas ancestrales pueden iluminar nuestro camino hacia un futuro más consciente y conectado. En la actualidad, en un mundo donde la información está al alcance de un clic, pero donde la sabiduría profunda parece cada vez más escasa, las enseñanzas gnósticas resuenan como un llamado urgente a buscar más allá de lo evidente. El gnosticismo, con su énfasis en el conocimiento prohibido y la búsqueda personal de la verdad, no solo desafió las estructuras de poder de su tiempo, sino que también ofrece una guía invaluable para aquellos que buscan comprender y trascender las complejidades de la era moderna. En este capítulo exploraremos por qué el libro prohibido de los gnósticos sigue siendo relevante hoy en día, cómo sus ideas pueden aplicarse en nuestras vidas diarias y que nos enseña sobre el rol del individuo en la búsqueda de la verdad. En un mundo saturado de datos pero carente de significado, la relevancia del gnosticismo en la actualidad radica en su capacidad para abordar preguntas esenciales que siguen siendo pertinentes: ¿quiénes somos en realidad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa vivir una vida auténtica en un mundo lleno de distracciones y presiones externas? En una época dominada por la tecnología, las redes sociales y el acceso instantáneo a la información, muchas personas sienten una profunda desconexión, como si algo esencial faltara en sus vidas. Para los gnósticos, esta sensación no es accidental. Es un indicio de que el alma humana desea retornar a su origen divino, rechazando las ilusiones y distracciones del mundo material. Las enseñanzas gnósticas nos animan a reconocer esta inquietud no como un defecto, sino como una oportunidad para emprender un viaje hacia la verdad, en lugar de buscar respuestas externas o soluciones inmediatas.
El gnosticismo nos reta a mirar hacia adentro, cuestionar nuestras creencias y explorar el conocimiento prohibido que tiene el poder de liberarnos de las cadenas de la ignorancia y la ilusión. Una de las lecciones más significativas que el gnosticismo nos ofrece en el presente es la importancia de la autenticidad en un mundo que constantemente nos exige adaptarnos, seguir roles predefinidos o abrazar narrativas establecidas. Las instituciones modernas, ya sean religiosas, políticas o culturales, a menudo fomentan un sentido de conformidad que puede resultar opresivo para quienes buscan algo más profundo. Los gnósticos nos recuerdan que la verdad no reside en la aceptación ciega de dogmas externos, sino en la experiencia directa y personal de la realidad. Esta visión es especialmente pertinente en una era en la que las narrativas mediáticas y las plataformas digitales moldean continuamente nuestras percepciones y decisiones. Para resistir estas influencias, debemos aprender a discernir entre lo que es real y lo que constituye una ilusión creada por las fuerzas del cosmos material. Esto requiere desarrollar una mayor conciencia crítica, cuestionar las creencias dominantes y buscar alternativas que respeten nuestra naturaleza divina y nuestro potencial para la liberación. El gnosticismo también nos brinda herramientas prácticas para navegar los desafíos personales y colectivos de nuestra época. En un mundo donde el estrés, la alienación y la desconexión son problemas generalizados, las enseñanzas gnósticas sobre el despertar del alma, la superación del ego y la búsqueda de la verdad pueden servir como guías para el crecimiento tanto personal como espiritual. Aprender a reconocer las cadenas que nos atan al mundo material, ya sea a través del consumismo, el miedo o las creencias limitantes, nos permite comenzar a liberarnos y avanzar hacia una vida más auténtica y significativa. Además, el énfasis gnóstico en la dualidad entre el espíritu y la materia nos invita a encontrar un equilibrio que honre tanto nuestro aspecto físico como el espiritual, permitiéndonos usar el mundo material como un medio para nuestro crecimiento interior. Aunque el camino hacia la liberación puede ser largo y desafiante, cada paso que damos hacia la verdad nos acerca cada vez más a nuestra reintegración con el todo. Otra característica fundamental del gnosticismo en la actualidad es su énfasis en la responsabilidad individual. En un mundo en el que las instituciones tradicionales han perdido gran parte de su autoridad moral y espiritual, las enseñanzas gnósticas nos recuerdan que la búsqueda de la verdad es una tarea que corresponde únicamente a cada persona. No podemos delegar esta responsabilidad a líderes religiosos, expertos ni a sistemas externos. Es una carga que debemos asumir por nosotros mismos. Esto no implica que debamos enfrentar este camino en soledad, sino que debemos ser conscientes de que el conocimiento prohibido solo puede alcanzarse a través de la experiencia directa y personal. Este enfoque otorga al individuo el poder de tomar control sobre su propio destino espiritual, liberándolo de la dependencia de intermediarios o doctrinas ajenas. En una era donde la fragmentación social y la polarización ideológica son problemas crecientes, el gnosticismo nos invita a reconectar con nuestra verdad interna y a utilizarla como base para construir relaciones más genuinas y profundas con los demás. Por último, el gnosticismo nos ofrece una visión transformadora sobre la relación entre el ser humano y el cosmos en un mundo donde estructuras de poder invisibles, como las corporaciones tecnológicas y los medios de comunicación, influyen constantemente en nuestras percepciones y decisiones. Las enseñanzas gnósticas acerca del demiurgo y los arcontes encuentran claros paralelismos. Estas fuerzas, aunque abstractas, representan las estructuras que perpetúan la ilusión de separación y control en el mundo material. Para resistir su influencia, debemos aprender a identificar su presencia en nuestras vidas y tomar decisiones que reflejen nuestra verdadera naturaleza divina. Esto no solo nos facilita la navegación de los desafíos actuales, sino que también nos invita a ser parte activa en la creación de un futuro más consciente y equilibrado.
Al abrazar las enseñanzas gnósticas, podemos transformar nuestra relación con el conocimiento, la espiritualidad y el mundo contemporáneo, encontrando un camino hacia la verdad que resuene profundamente con nuestras vivencias y aspiraciones. En resumen, el libro prohibido de los gnósticos sigue siendo relevante hoy porque nos insta a buscar algo más allá de las apariencias, a cuestionar las estructuras de poder y a emprender un viaje hacia la verdad que transforma tanto al individuo como a la sociedad. Sus enseñanzas no son simplemente reliquias del pasado, sino una fuente viva de sabiduría que puede iluminar nuestro presente. Nuestro recorrido en una era de incertidumbre y desconexión. A medida que nos acercamos al final, es importante recordar que el conocimiento prohibido no debe ser temido, sino acogido como una herramienta transformadora para nuestras vidas y para el mundo. Respira profundamente, abre tu mente y prepárate para concluir este viaje con una reflexión final sobre el legado eterno del gnosticismo. Al llegar al final de este libro, no significa que el viaje haya concluido. De hecho, representa una invitación a dar los primeros pasos en un camino sin un destino final definido. El gnosticismo, con su enfoque en el conocimiento oculto y la búsqueda personal de la verdad, nos recuerda que el misterio del universo y nuestra conexión con él nunca podrán ser completamente resueltos. Por el contrario, es un misterio en constante evolución que nos desafía a cuestionar, explorar y transformarnos continuamente. A lo largo de estas páginas, hemos examinado las enseñanzas gnósticas, desde sus raíces históricas hasta su relevancia en la actualidad. Sin embargo, lo más valioso no es solo lo que hemos aprendido, sino cómo estas ideas pueden inspirarnos a vivir de manera más consciente, auténtica y alineada con nuestra verdadera esencia divina. El legado del gnosticismo no reside únicamente en sus antiguos textos o en las figuras históricas que lo promovieron, sino en su capacidad para despertar algo profundo en aquellos que se atreven a explorarlo. Las enseñanzas gnósticas nos invitan a reconocer que somos mucho más que simples seres materiales. Somos chispas divinas atrapadas en un cosmos diseñado para mantenernos alejados de nuestra fuente original. Este conocimiento no debe guardarse como un secreto exclusivo, sino compartirse y vivirse en su totalidad. Cada persona que adopta estas enseñanzas contribuye a un cambio colectivo más amplio, ayudando a disipar las ilusiones que perpetúan la separación y el sufrimiento. Así, el gnosticismo no es solo un sistema de creencias, sino una llamada a la acción, una invitación a participar activamente en la transformación, tanto personal como social. Sin embargo, es crucial recordar que el camino hacia la verdad no es lineal ni predecible. Habrá momentos de revelaciones profundas en los cuales sentiremos que hemos tocado algo significativo, pero también habrá periodos de confusión, duda e incluso retrocesos. Estas fases no deben considerarse fracasos, sino como componentes esenciales del proceso de evolución espiritual. Para los gnósticos, el conocimiento oculto no se obtiene de forma inmediata, sino que se cultiva poco a poco mediante la introspección, la experiencia personal y el compromiso con la verdad. Cada avance hacia la luz, por más pequeño que sea, nos acerca a nuestra reintegración con la unidad. Así que, aunque este libro llegue a su fin, tu travesía está apenas comenzando. La cuestión no es si hallarás todas las respuestas, sino cómo aplicar lo que has aprendido para seguir avanzando hacia la verdad. Además de ser una invitación al crecimiento personal, el gnosticismo también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La búsqueda de la verdad no es un acto aislado, sino una contribución a un movimiento colectivo hacia la liberación espiritual. Cada alma que trasciende las limitaciones del mundo material ayuda a generar un cambio profundo en la estructura del cosmos, debilitando el control del demiurgo y los arcontes, y creando espacio para que otras almas sigan su propio camino hacia la luz.
Este enfoque nos anima a percibir nuestra búsqueda no como un objetivo individual, sino como parte de un ciclo eterno de crecimiento, transformación y reunificación. Al adoptar esta visión, podemos hallar un sentido más profundo de propósito y conexión, sabiendo que nuestras acciones impactan no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Finalmente, el gnosticismo nos deja una enseñanza poderosa sobre el rol del misterio en nuestras existencias. En un mundo donde todo parece estar al alcance de la mano, donde la información abunda pero la sabiduría escasea, las enseñanzas gnósticas nos recuerdan que no todo puede ser explicado ni comprendido por completo. El misterio no es algo que deba temerse ni erradicarse, sino algo que debe acogerse como una fuente inagotable de inspiración y transformación. Es en el misterio donde encontramos el espacio para imaginar, crear y soñar con un futuro distinto. Es en el misterio donde descubrimos que la verdad no es un punto fijo, sino un horizonte siempre expansivo esperando ser explorado. Así que, al cerrar este libro, lleva contigo la certeza de que el misterio sigue presente y que tu participación en él es tan esencial como siempre lo ha sido. En última instancia, este libro no busca ofrecer respuestas definitivas, sino plantear preguntas que te inviten a profundizar en tu propia búsqueda de la verdad. Las enseñanzas gnósticas no son simplemente reliquias del pasado, sino una fuente viva de sabiduría que sigue resonando en nuestras vidas contemporáneas. Que estas ideas te inspiren a mirar más allá de las apariencias superficiales, a cuestionar las estructuras de poder y a embarcarte en un viaje hacia la verdad que transforme tanto tu vida como el mundo que te rodea. Respira profundamente, abre tu mente y prepárate para seguir avanzando, sabiendo que cada paso hacia la luz te acerca un poco más a la reintegración con la unidad. El misterio continúa, y tú eres parte de él.